Damos la bienvenida al doctor Ismael Quintana. Él es un destacado abogado experto en derecho constitucional. Doctor Quintana, para iniciar, quisiéramos conocer su criterio sobre esta coyuntura electoral que acabamos de pasarla y los primeros pasos que se vislumbran ya tras el encuentro entre Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Bueno, gracias por la invitación, don Gustavo. Un abrazo para usted a la distancia y, por supuesto, un saludo para quienes nos miran y nos escuchan. Bueno, resultado de la toma de una decisión política del presidente saliente, esta muerte cruzada que abre paso a este proceso de elección presidencial y parlamentaria anticipada. La campaña de segunda vuelta fue una campaña, yo le diría, y coincido con el resto de analistas, un tanto insípida, tanto aburrida, desprovista de lo que yo creo que muchos quisiéramos o habríamos querido conocer a ciencia cierta, que era no solo las propuestas de campaña, sino también las explicaciones suficientes de cómo una u otra candidatura pretendía resolver o cómo iban a cumplir esas promesas de campaña. Eso se reflejó en el debate de la segunda vuelta electoral, donde la candidatura de la señora González tuvo un mejor desempeño de lo que se vio en el primer debate o en el debate de primera vuelta. Fue muy pobre la intervención de la candidata del correísmo, pero en el segundo debate, pues, la cosa mejora. Diferente a lo que ocurrió con el ahora ya presidente electo Noboa, fue una sorpresa su intervención en el debate de primera vuelta, pero en el debate de segunda vuelta, donde yo creo que su electorado se generó mucha expectativa, porque fue la sorpresa definitivamente, más allá de otros factores que incidieron, pienso yo, en que él pase y se encuentre con esta segunda vuelta electoral, sin siquiera él, creo yo, haberlo esperado. Y bueno, luego de esto se ha dado un proceso electoral que de algún modo yo creo que termina con tranquilidad, con normalidad. Eso es bueno en un país en el que el tema del fraude electoral está en la punta de la lengua del partido o del candidato perdedor. Así que en eso hay que reconocer que el correísmo ha salido a aceptar su derrota en la segunda vuelta electoral y el otro ha sabido aceptar también su victoria con altivez. Y esto abre el paso entonces ya a un proceso de transición que ha arrancado apenas hace un día con una primera reunión entre el presidente saliente y el presidente electo. Y sobre la base de eso, lo que estamos esperando es entonces que el Consejo Electoral concluya los escrutinios, se proclamen oficialmente los resultados, porque a partir de eso, el artículo 181 del Código de la Democracia da 15 días para la posesión de los dignatarios o de los funcionarios que han sido elegidos ya tras este proceso electoral anticipado y expreso. Entonces, Sobre la proclamados los reunión resultados. de ayer, ¿qué le dijo a usted el séquito de empresarios y de Alberto Dajic, que fue bastante notorio, que acompañaron al presidente elegido a esta reunión? Yo creo que no hay que satanizar la presencia del economista Dajic en esa reunión. Todo lo contrario, se trata, yo creo que de una de las mentes más experimentadas en materia económica, más allá de que yo he escuchado que el economista Dajic no va a formar parte del gabinete del presidente electo, Así sino que dicen, hará que las veces iría, de una especie de consejero, de asesor para los temas económicos que el presidente le consulte a Alberto Dajic. Y eso sí me llamó la atención porque, claro, ayer el correísmo principalmente pues saltó, ¿no? Al ver la presencia del ex vicepresidente y ex ministro Alberto Dajic en esta reunión, en esta primera reunión de transición, indicando que cómo, si es que se había ofrecido lo nuevo, se acude a lo viejo, y además el tema de los gastos reservados y que Dajic es un privatizador salvaje, y bueno, toda esta cuestión. Digo sí, yo, entonces, algo, bueno, algo que empezó, escuchamos de Dajic de sí. buena fuente, si no lo dijéramos, es que iría eventualmente como delegado al Banco Mundial. Bueno, puede ser, tiene la experiencia suficiente para eso. Yo no sé si la visión económica que tiene Alberto Dajic coincide con la visión económica que tiene Daniel Noboa, porque si le soy muy franco, don Gustavo,
no me queda clara cuál es la visión que tiene Daniel Noboa sobre cómo debe manejarse la política económica, la política monetaria, la política tributaria, porque nada de eso se discutió en la segunda vuelta. Entenderíamos entonces que si va a tener como consejero, asesor o lo que sea al economista Dajik, es porque hay al menos grandes coincidencias en las visiones económicas. Iremos viendo ya una vez que se confirme cuál va a ser el equipo de gobierno, el gabinete del presidente electo, cómo va a manejarse la situación, pero creo que estuvo de más esto de satanizar la presencia de Alberto Dajik, que es al único que yo identifico, digamos, de ahí se especula de este señor Carminiani, yo no lo conozco, pero es un hombre que ha estado muy cercano en el tema comunicacional. Ha sido el hombre de marketing del Grupo Noboa por muchos años, lo conocemos por el tema publicitario. Efectivamente, entonces entendemos que él va a estar en la Secretaría de Comunicación, y de ahí no podría hablar más porque el resto de personas, damas, caballeros que le acompañaron a Noboa, pues no, yo no los conozco, entonces difícilmente le podría dar una opinión. Pero yo particularmente, mi opinión como Ismael Quintana es que veo con buenos ojos que él se rodee de gente de experiencia como Alberto Dajik, una persona que además, y hay que aclararle esto al correísmo, no solo que fue amnistiada por el propio expresidente Correa, sino que su proceso penal por un supuesto peculado fue declarado nulo por la Corte Nacional de Justicia de Correa en el año 2012. Y aquí en Correa se refirió como una persona honesta, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, otra cosa hubiese sido que Dajik tenga una condena ejecutoriada por peculado. Entonces, claro, uno dice, a ver, ¿cómo te rodeas de una persona que ha malversado fondos públicos? Pero la situación con Dajik no es esa. Más allá de que yo particularmente tengo mucha coincidencia ideológica con cómo Dajik mira la economía, pero veremos. A la larga, el que maneja la política económica es el presidente. Más ni bien, siquiera sabemos quién va a ser su ministro, ¿no? Habría que observar la situación legal de quien critica en este caso. Sí, ¿qué es lo que yo dije? Olvidan que la cúpula del gobierno del economista Correa, la mayoría de ellos tienen condenas por delitos de corrupción. Alexis Mera, Jorge Glass, los Alvarado Espinel, entre otros, ¿no? Entre otros ministros y el propio economista Rafael Correa, que fueron procesados y condenados por delitos contra la administración pública. Entonces, que un prófugo de la justicia, que sus exministros prófugos también de la justicia, señalen a alguien que sí puede caminar por el país y que no tiene condena en su contra, y que entonces entendería que su gestión en la vicepresidencia junto con Sixto Durán Ballén fue una gestión no manchada por delitos de corrupción, pero salió airoso del juicio político. Entonces, me parece que es una cuestión ya más política que técnica, ¿no? Más allá de esto, quizá lo que genera inquietudes es en cuanto a la ideología política de Dajik. Recuerde usted que fue León Febres Cordero, no un político de izquierda, quien lo tachó eventualmente como terrorista económico. Pero no nos quedemos allí. Quisiera transitar hacia lo que es un compromiso adquirido por el nuevo presidente Noboa, la consulta popular. Consulta popular que el día de ayer fue cuestionada en este medio de comunicación por la destacada politóloga Selene López, quien sugirió que debería repensarlo. Y también un muy destacado politólogo ecuatoriano, Jaime Durán Barba, de gran reputación, en un último texto que ha publicado La política en el siglo XXI, critica a las consultas populares y señala, concretando con Ecuador, que se trata de remediar las falencias de la democracia representativa con una democracia directa en la que el tumulto y la consulta directa al soberano reemplacen a las instituciones. Consultas populares que además reciben observaciones en el sentido de que la gente hoy en día, con lo informada que está, bien o mal, no come cuento, no vota necesariamente como quiere que lo haga el poder, y esto hemos visto en varias consultas populares. Cierto es que una consulta popular con un presidente fresco recién elegido tiene mejores posibilidades, pero de cualquier manera se señala también que el soberano, el pueblo, no siempre toma las mejores decisiones. Se señala allí el caso del Brexit, por ejemplo. ¿Qué es lo que piensa usted sobre este tema que aún no ha pasado un punto de no retorno? Pues dentro de 2 meses recién asumirá Noboa, pero tendrá, si es que cumple su palabra, que llamar en forma casi inmediata a su asunción
al poder a esa consulta popular para que pueda realizarse en los primeros 90 días? A ver, yo creo que esto hay que analizarlo desde las complejidades jurídicas que representa llevar adelante un proceso de consulta popular, pero también de los riesgos políticos que el presidente electo estaría asumiendo. ¿Ya? Desde lo jurídico, las consultas populares no son soplar y hacer botellas. Entonces yo sí recomendaría, no sé, si Novoa a mí me pidiese un consejo, que por supuesto no me lo ha pedido, piénselo con un poco de calma, ¿no? Usted entra, presidente Novoa, a un periodo de transición de año y medio, si no es un gobierno de 4 años. Las consultas populares no se realizan de la noche a la mañana. ¿Ah? Y para eso basta regresar a ver la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional. La Corte no es una Corte tan dada a dar paso rápido y por todo a pretensiones de consultas populares, sino pregúntele al propio presidente Guillermo Lasso o presidente Novoa, ahora que han iniciado un periodo de transición, y veo que el presidente Lasso tiene la idea de escribir un libro. En ese libro debería relatar cómo ha sido su fracaso jurídico ante la Corte Constitucional en estos temas. Entonces, todo parte por saber primero qué quiere consultar. No queda claro, ni siquiera de la revisión de su plan de gobierno. Hay unos ejes temáticos muy generales: salud, educación, seguridad, narcotráfico, etcétera, pero yo quisiera saber preguntas concretas, porque a partir de eso, don Gustavo, habrá que discernir qué preguntas pudiesen llevarse por plebiscito y otras que probablemente requieran modificación constitucional. Por el Entonces, momento se ha dicho que solamente, se tratarán temas de salud, economía, terrorismo, claro, institucionalidad y de seguridad. todo, es decir, de todito un poco, ¿no es cierto? Es del todo y la nada. Entonces, el primer problema es superar el dictamen de la Corte. Y la Corte es una Corte muy mezquina en materia de consultas populares. No sé si la palabra es rigurosa, yo diría que es mezquina, arbitraria. Entonces, solamente en la Corte, si la Corte lo hace rápido, se tardará un mes. Del año 5 meses, un mes de trámite en la Corte. Y luego, como rápido, otros 4 meses en el Consejo Nacional Electoral hasta que se organice y se realice el proceso electoral. En el evento de que la Corte dijera: sí, presidente Novoa, sus preguntas son de carácter plebiscitario, porque si la Una Corte utopía determina, entonces en 90 días. no, en 100 días es imposible una consulta popular, eso es una mentira, y yo entiendo que el presidente Novoa no es abogado, pero entiendo que va a tener un equipo jurídico que lo va a acompañar, y que ese equipo conoce la ley, conoce los procedimientos, sabe la jurisprudencia de la Corte, y tendrán que decirle al presidente electo que en 100 días no se puede llevar adelante una consulta Y popular, aunque haya voluntad política de hacerlo. ¿Ya? en un gobierno Eso será de como año y rápido en 4 meses. medio, en un gobierno de año y medio, además, abogado Quintana, que nosotros lo vislumbramos como un gobierno transitorio, como que tendrá que correr a otras revoluciones aceleradamente, Por y de supuesto. darse estos plazos y términos en cuanto a una consulta popular, podría ya llegar con un gobierno no tan popular como al inicio, como sucede normalmente. Efectivamente. Entonces, esta luna de miel, que en este caso para mí va a ser incluso mucho más reducida porque se trata de un gobierno de años 5 meses, quiere decir que se la va a comer el presidente electo en una consulta cuyo resultado es además incierto. Y vamos al plano político. 4 o 5 meses de su gestión se la va a comer en una consulta popular que no sabe si la va a ganar, porque eso es lo primero que hay que analizar desde lo político. ¿Tiene condiciones políticas el presidente electo Novoa para ganar la consulta? Porque y mi maestro Rafael Ollarte escribía un artículo el otro día y él decía: ojalá no caiga en el espejismo de creer que el 51% de electores que le han dado la victoria en segunda vuelta es votación propia, porque ahí hay mucha votación que no es necesariamente votación por su plan de gobierno, por sus propuestas, por todo lo que representa el presidente electo, sino realmente un voto en contra del correísmo. Entonces, no necesariamente la gente que ha votado en la segunda vuelta por Novoa para evitar que el correísmo llegue o retorne, es gente que le va a dar el sí en una eventual consulta popular. No hay que Además, confundir las ojo con cosas. el comportamiento que ha tenido en estas elecciones la gente. Me parece que de alguna manera liderada por el electorado joven que, como Uh-huh. decía al comienzo, no come cuentos en temas de populismo o politiquería. Sí, entonces yo no creo que deba ser en este periodo tan corto de gobierno de Daniel Noboa
una prioridad la consulta popular. Ahora, si la quiere hacer, bienvenido, porque a la larga eso nos da a nosotros mucha cancha para estar con ustedes en los medios de comunicación conversando entretenidamente sobre una consulta popular. Pero me parece que la gestión de él, por el bien del país, debe enfocarse en 3 o 4 temas muy puntuales que son los que ahora a la gente le preocupa, ¿no es cierto? Inseguridad, el tema del narcotráfico, problemas con el IES, problemas con la salud pública en general. Entonces, si el presidente Noboa adopta políticas públicas tendentes a solucionar esos problemas de la gente, posiblemente pudiese aspirar a una reelección y ya habiendo sido reelecto, teniendo por delante un periodo completo de 4 años, ya ahora sí, presidente Noboa, sentémonos a discutir probablemente sobre posibles cambios institucionales, reformas constitucionales, plebiscitos constitucionales que pudiesen hacer falta para continuar con la tarea. Pero el que mucho abarca, poco aprieta, presidente Noboa. Entonces, haga las cosas que ofreció, hágalas bien. No necesita para eso consulta popular, necesita política pública y para eso se lo ha elegido. A él se lo ha elegido para que solucione el lío de la inseguridad, para que solucione el lío del narcotráfico, para que arregle el problema del IES, para que arregle los problemas tributarios, etcétera, etcétera. Él es el que maneja la administración pública a través de políticas públicas. Entonces, ojalá esto de la famosa consulta popular más bien se lo analice como una especie de plan B, ¿no? Yo no creo que en este periodo tan corto sea sano acudir a las urnas nuevamente. Quisiera también preguntarle otro tema que nos ha llamado la atención. Verónica Abad, vicepresidenta elegida, quien ha dado que hablar desde los inicios de la campaña, señaló que se tratarán de alcanzar acuerdos con la Asamblea Nacional, pero de no hacerlo, el Ejecutivo trataría de manejar la situación justamente a través de esa consulta popular, y ella es la que dio ciertos lineamientos de qué se consultaría, pero dijo también mediante decretos ley. Esto de los decretos ley entendemos que viene de la mano de la muerte cruzada. ¿Es que verdaderamente estará esto en planes o es otro lapsus de Verónica Abad? Pues nuevamente pienso que el tiempo no permitiría siquiera ir nuevamente a una muerte cruzada. A ver, no solo el tiempo, sino que la Constitución lo impide. Si usted revisa los artículos 130 y 148 de la Constitución, ya en este periodo de elección anticipada, digamos, donde solamente hay una elección de asamblea y presidente para completar el periodo, no es posible ni la disolución parlamentaria, ni que la asamblea destituya al presidente por la vía de la famosa muerte cruzada. Probablemente ahí hubo una imprecisión en el término que utilizó la vicepresidenta electa. Quizá decretos urgentes, quería decir. Tal vez a lo que se quiso referir ella es a enviar proyectos de ley de urgencia económica a la Asamblea Nacional al amparo del artículo 140 de la Constitución, que tiene un trámite y un procedimiento totalmente distinto a lo que prevé el 148, y eso la Corte en estos últimos dictámenes de los famosos decretos ley lo ha aclarado hasta la saciedad. Es decir, Daniel Noboa no conservaría esta excepcional y extraordinaria potestad legislativa que sí tiene hasta cuando finalmente Guillermo Lasso se vaya del cargo del mandato popular, del mandato presidencial, de emitir estos decretos ley de urgencia económica. Entonces, sí hay que aclararle a la vicepresidenta, si usted va a enviar un proyecto de ley de urgencia económica, no son decretos ley, son proyectos de ley que siguen el trámite ordinario de formación de la ley, pero con un plazo reducido para su discusión en la legislatura, que es un plazo de 30 días con todas las consecuencias constitucionales que ya conocemos. Es decir, para eso usted requiere además entonces Asamblea Nacional en funciones. Y lo otro, ojalá no caigamos, porque en esto yo tengo una especie de déjà vu de lo que dijo Guillermo Lasso en 2021 al sostener, yo no sé quién le hizo creer eso y las consecuencias las estamos viendo ahora, de que se puede gobernar sin asamblea. No. Es decir, hay cosas que se pueden hacer digamos, sin necesidad de legislatura, porque efectivamente el presidente tiene una potestad bastante amplia en materia reglamentaria, según la Constitución, ¿ya? Y los ministros tienen la posibilidad de normar ciertos aspectos de su cartera de Estado a través de acuerdos ministeriales. Entonces, sí, los reglamentos,
los decretos ejecutivos, los acuerdos ministeriales, sirven para implementar política pública, sin lugar a dudas. Pero ojo que estos no pueden no solo alterar e innovar la ley, sino que tampoco pueden violar la Constitución. Entonces, lo primordial será que se pueda hacer lo que se pueda hacer a través de estos instrumentos normativos, sin necesidad de la Asamblea Nacional, por supuesto, ¿ya? Pero para eso usted no necesita disolver la Asamblea, porque son atribuciones y competencias constitucionales distintas. Pero hay ciertas materias, don Gustavo, que la Constitución reserva a la ley. Por ejemplo, si usted me quiere crear un impuesto, si usted quiere crear un impuesto, por ejemplo, si a él se le ocurriera crear un impuesto para sobrellevar aspectos colaterales del fenómeno del niño, eso no se puede hacer ni por reglamento, ni por decreto ejecutivo, ni por acuerdo ministerial, ni por resolución del SRI. Se lo debe hacer mediante ley. Entonces, guste o no, el presidente debe gobernar de la mano de la Asamblea Nacional, y por eso es fundamental que sepamos quién va a ser su ministro de gobierno, porque es el que va a tener que articular el trabajo con una legislatura que sin duda alguna resultó igual o más atomizada que la legislatura que cesó en funciones en mayo de este año. De hecho, y con esto concluye este tema, don Gustavo, Daniel Noboa entra a la presidencia de la República con un bloque de legisladores muy similar al que tuvo Guillermo Lasso. Entonces, presidente Noboa, vicepresidente Abad, refléjense en el espejo del presidente Lasso y en lugar de andar quemando puentes, construya diálogo con todas las bancadas con las que quieran sumarse a darle gobernabilidad al país. Lo cierto, abogado Quintana, es que nadie quiere que Noboa fracase, por el bien de todos los ecuatorianos, por el bien del país, y ojalá dé correctamente los primeros pasos. Le agradecemos mucho por habernos atendido. Un abrazo, don Gustavo. Declaraciones del abogado Ismael Quintana, experto en Derecho Constitucional.